Bien, buenas tardes a todos y todas. Repasando un poquito lo que hemos trabajado hasta ahora, es inicialmente el proceso del planeamiento estratégico, ¿no es cierto? Hacer la revisión del planeamiento estratégico, misión, objetivos, metas, ¿no es cierto? Luego hacerse un análisis de los stakeholders o grupos de interés. ¿Quiénes son los stakeholders o grupos de interés? Los clientes o posibles clientes, ¿no es cierto? Los proveedores, el Estado y sus normas, por ejemplo. Entonces se analiza todo eso para hacer la estrategia. Se analiza todo eso. La estrategia de la empresa. Ahora, alineada a la estrategia de la empresa tiene que estar la estrategia de recursos humanos o de la oficina de recursos humanos o la persona que se encarga del sistema de gestión de recursos humanos y sus respectivos procesos. En el primer proceso lo que trabajamos es la planificación de recursos humanos, ¿no es cierto? Y de la planificación y organización de recursos humanos nos va a ayudar lo que ya hemos hecho, el análisis, descripción y especificación de puestos. Con eso ya podemos definir nosotros cuál va a ser la estructura orgánica. Es decir, planeamiento estratégico de la empresa, ¿no es cierto? Misión, visión, objetivos, los que son estratégicos, los tácticos y los objetivos operacionales. ¿Listo? Todo esto alimenta a la estrategia, ¿no es cierto? Y en base a eso, ¿qué va a ser? La estructura orgánica. ¿Qué es estructura orgánica? El organigrama. El análisis de puestos, el MOV, ¿no es cierto? Perfiles de puestos. Entonces, cuando yo tengo claro esto, ¿no es cierto?, que es la primera etapa, todo esto se podría decir que hemos trabajado, ya pues sabemos cómo se hace cada uno de estos, excepto el MOV, que de pronto es algo que parte del análisis de puestos, ¿no? Los perfiles de puesto, parte del análisis de puestos. ¿Listo? Y la estructura orgánica también hay que revisarla con los análisis de puestos. Entonces la estructura orgánica va a depender también de la estrategia de negocio, ¿no es cierto? Habíamos dicho, por ejemplo, si una de las visiones era ser la empresa número uno, decíamos, tenía que tener una estrategia agresiva en el tema de marketing. En ese caso, marketing tendría que ser una gerencia, ¿no es cierto?, para darle justamente la jerarquía que necesita, ¿no es cierto?, para que tenga capacidad de decisión. Pero si marketing lo pongo como una subárea, ¿no es cierto?, de administración, pues disminuyes su margen de maniobra. Entonces, con eso se hace, cuando hablamos de estructura orgánica, estamos hablando del organigrama. El análisis y descripción de puestos nos va a ayudar porque en base a las labores, al descriptivo de puesto, a las funciones a realizar, vamos a hacer nuestro MOV. En base al análisis y descripción de puestos, hacemos nuestros perfiles de puestos. Y si tenemos el organigrama, podemos hacer también un organigrama de recursos humanos, que es algo así, pero además del nombre del puesto va quién lo ocupa, ¿ya? Puesto, el ocupante. Entonces de esa manera yo puedo mapear en qué casos ya necesito a alguien, o en qué casos, por ejemplo, los subordinados, también puedo hacer el plan de sucesión de carrera y decir, pues, puesto, ocupante, puesto, ocupante, ¿cierto? Si ya sé que este se va a retirar, ¿cierto?, debería tener a nivel de opciones quién sería el primero que pueda ocupar ese puesto. Entonces, esto se trabaja en la etapa de planificación de recursos humanos, ¿no es cierto? Yo planifico en base a mi estructura orgánica, ya los requerimientos de personal que tenga durante el año o los requerimientos de acuerdo a mi organigrama de recursos humanos. Luego, en base obviamente a esto, trabajamos uno de los otros subprocesos que es el proceso de selección, que es el que vamos a trabajar hoy.
¿sí? ¿Qué nos sirve? ¿Qué alimenta el proceso de selección? El perfil de puesto. Que es algo que hemos trabajado en la etapa anterior, que es, ¿no es cierto?, la organización, la planificación y la organización de recursos humanos, que es otro subproceso. Luego vamos a trabajar hoy día la evaluación del desempeño, que es comparar, en este caso es el perfil del puesto versus el perfil del postulante. Y en evaluación de desempeño vemos el perfil del puesto versus el perfil del trabajador. ¿Listo? Luego tenemos el desarrollo de personas, que eso se trabaja básicamente con el plan de capacitación. Entonces el producto final ahí es elaborar un plan de capacitación. Yo debo tener o establecer un proceso en mi empresa para la selección. Debo establecer el proceso de evaluación de desempeño y el proceso de desarrollo de personas o capacitación, ¿cierto? Dentro de ellos la capacitación. Entonces yo debo establecer procesos y para eso vamos a tener que trabajar, a pesar de que es aburrido, un poco de teoría, ¿ya? Pero es un poco el esquema de lo que hemos trabajado. Hay otros subsistemas que se trabajan en recursos humanos, como la seguridad y salud en el trabajo, que creo que es un curso que van a llevar o han llevado, ¿no es cierto? El tema de la administración de remuneraciones, que también es un subsistema, pero lo van a llevar en un curso de planillas, también en parte. El tema de comunicación interna y desarrollo organizacional, que se trabaja con lo que es motivación y liderazgo, que también es algo que van a trabajar en otro curso del diplomado. Entonces, las partes que no se trabajan en otras etapas en el diplomado, las vamos a trabajar nosotros el día de hoy, lo que queda, porque ya la primera etapa la hemos trabajado. Entonces, si se dan cuenta, lo que les había dicho la vez pasada respecto al perfil de puesto, es muy necesario, porque sin perfil, ¿cómo seleccionas? ¿Sí? ¿Cómo el jefe inmediato sabe qué es lo que debe pedir, o mejor dicho, el encargado de recursos humanos, qué es lo que va a buscar si no hay el perfil de puesto? No puede hacer selección, ¿no es cierto? En evaluación de desempeño igual. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir? ¿Cuáles los requisitos que debe tener, poseer y exhibir el ocupante del puesto? Si no lo sé, tampoco puedo hacer una evaluación de desempeño, ¿no? Y a raíz de, normalmente, a raíz de las brechas aquí, se hace las brechas, o también cuando tiene desempeño sobresaliente, el plan de capacitación o el plan de sucesión. ¿Ya? Listo. Entonces, hemos trabajado bien porque el inicio para todo esto es el perfil del puesto. Y para llegar al perfil del puesto que hemos hecho, hemos tenido que ver inicialmente hacer un proceso que se llama análisis de puestos. Ahora, hay una diferencia entre el descriptivo de puestos y el perfil del puesto. ¿Se han dado cuenta? El descriptivo de puestos es extenso, ¿no es cierto? Y consta de una descripción genérica y una específica. Y el perfil de puesto van las funciones, nada más que las funciones. Bueno, también van los requisitos del puesto, ¿no es cierto? Básicamente. Ahora, lo que hemos visto nada más es el proceso común y corriente. Ahora, ¿qué debemos agregar aquí a todo este sistema de gestión? Las competencias. ¿Listo? Cuando trabajamos, lo que tendríamos que hacer entonces es también en nuestro perfil tener un perfil por competencias. ¿Listo? Entonces, ¿se entiende esta idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy y lo que hemos trabajado hasta ahora? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Bueno, ya saben que el perfil de puestos entonces es el punto de partida, o se entiende entonces el punto de partida más remoto sería el análisis, descripción y especificación de puestos. Ahora, cuando trabajamos competencias, primero estoy explicando porque luego ver las diapositivas y tantas palabras a veces no se llega a entender lo sustancial.
Entonces, las competencias es aquello que tiene un trabajador o posee, postulante, un trabajador, una persona, que permite, ¿sí?, predecir un desempeño sobresaliente. ¿Sí? Son aquellas características del individuo que permite predecir el desempeño sobresaliente. ¿Listo? Vamos a hacerlo así de facilito. Ahora, el proceso de gestión por competencias más o menos se inicia así. Primero, una competencia, por ejemplo, digamos liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Primero tengo que definir qué es el liderazgo. Entonces, para el ejemplo vamos a definirlo básico y sencillamente la capacidad de influir en las personas, ¿ya? En las personas para el logro de objetivos, ¿ya? Ahora, esta competencia debe tener niveles. ¿Listo? Hay modelos que trabajan con 4 niveles, hay otros que con 5, bueno, ya eso depende de cada uno, ¿ya? Y hay algunos que es ascendente y descendente. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, si lo máximo de esta competencia sería el 100%, entonces tendrías que describir aquí, ¿no? Es capaz de influir, ¿no es cierto?, en otras personas positivamente para el logro de objetivos. Aquí podría ser algunas veces, ¿no es cierto?, es capaz de influir en las personas. Ya no digo positivamente, solo es capaz de influir en las personas para el logro de objetivos. Y acá sería influye algunas veces en las personas, pero no necesariamente para el logro de objetivos. Y acá le es muy difícil, ¿no es cierto?, influir en las personas. ¿Ya? Pero esto no queda aquí. Entonces, ya teniendo una idea más o menos de lo que es una competencia, lo que yo debo escoger, y hay que entender que hay 3 niveles, las competencias, o tipos de competencias, vamos a llamarlo así. Unas son las genéricas, que también se conoce como cardinales, que también se conoce como transversales, depende del autor. ¿Cuáles son estas competencias genéricas, transversales, qué sé yo? Son aquellas que exigimos a todos los trabajadores, ¿no es cierto? Son aquellas que vamos a exigir a todos los trabajadores. Normalmente están vinculadas con valores, ¿no? O son aquellos que se desprenden directamente de la visión, ¿no es cierto? Si ofrezco un servicio, una de mis competencias genéricas o cardinales, ¿cuál va a ser? Orientación al cliente, ¿sí o no? ¿Cuál otra podría ser una genérica en el caso de competencia genérica? A ver si me ayuda. Ya le digo. Responsabilidad y compromiso. Ya, responsabilidad. Vocación de servicio. Ahí nomás. No pueden ser 1000 tampoco, si no va a ser complicado el proceso. ¿Ya? Se sugiere unas 3, a mí me parece suficiente en competencias genéricas o transversales. Entonces, estas competencias yo les voy a pedir desde el que es gerente hasta que al practicante. ¿Se entiende? Por eso son genéricas, cardinales y transversales. Hay otras que se conocen que son por familia de puestos.
Y para eso yo podría decir los que son, digamos, gerentes. Ese es por niveles. Bueno, yo los pongo gerentes, jefes, administrativos, operarios. ¿No es cierto? Entonces, cada familia de puestos o grupo o nivel de puestos, yo les voy a asignar una serie de competencias. ¿Cierto? Acá, en gerentes, sí o sí va a ir liderazgo, ¿sí o no? ¿Cuál más? Gestión del tiempo. ¿Cuál más? Además, aquí tengo que establecer el nivel, ¿no es cierto? Orientación al cliente, de repente pido D. Responsabilidad, de pronto podría ser que yo pida suficiente con C. Y vocación de servicio D. Tengo que, además de la competencia, establecer el nivel. ¿Listo? Entonces, un gerente tiene liderazgo, gestión del tiempo. ¿Cuál más podría ser? Trabajo en equipo. Lo que ponen siempre, ¿no es cierto? Sentido de urgencia. Para jefes, también podría ser liderazgo, ¿sí o no? Pero ya en otro nivel. También le podría poner gestión del tiempo. Bueno, trabajo en equipo también, ¿no? Bueno, ya, solo para el ejemplo, porque normalmente es distinto, ¿ya? Algunas se repiten. Entonces, en gerentes acá voy a pedir nivel D, nivel D, nivel D. Si es que utilizo esto, ¿no es cierto? Es que hay algunos autores que dicen que A es 100% y hay unos autores que dicen que D es 100%. Depende, ¿no es cierto? Ahorita estamos trabajando con esto, donde D es el 100%, para el ejemplo. ¿Listo? Entonces, jefes, de repente les pido C, C. De pronto, administrativos tendrían que ser otras competencias, ¿no es cierto? Ya podríamos ir. Y luego vienen las específicas por puesto. Y ahí ya son para cada puesto, ¿no es cierto? De tal manera que tendría que tener 3 también, por favor. Que se puede repetir, no tienen que ser todas las competencias distintas. ¿Listo? Una vez que ya he hecho este mapeo o he elegido con qué competencias voy a trabajar, que vamos a suponer que son 40. Entonces he paseado por todos los puestos, ¿no es cierto? Y he determinado cuáles son las competencias con las cuales voy a trabajar en todos los puestos. Ya tengo las que son genéricas, ya tengo las que son por familia de puestos y luego por cada puesto iré trabajando las específicas por puesto. ¿Listo? Una vez que tengo eso mapeado y tengo claro que son 40 puestos son los que voy a trabajar, 40 competencias, lo siguiente que hago es hacer un diccionario de competencias. ¿Listo? En este diccionario de competencias van a estar las 40 competencias. ¿Sí? Y ahí que va la descripción genérica, o sea, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. ¿Sí? Y los niveles. Descripción genérica y la descripción por niveles. ¿Listo? Una vez que he hecho el diccionario de competencias, tengo que hacer el diccionario de comportamientos. El diccionario de comportamientos o de conductas observables, ¿no es cierto? Igual, de las 40 competencias tengo que poner la descripción por niveles. Y luego tengo que hacer el diccionario de preguntas, donde va también la descripción por niveles, opcional, algunos que hacen solamente preguntas, ¿ya? Algunos hacen solo preguntas, algunos hacen preguntas por niveles, es más específico todavía. Cuando yo ya tengo esto claro, ¿no es cierto? Recién voy a hacer mi perfil
por competencias. Y vamos a poner el puesto de gerente de ventas, ¿cierto? Sus competencias genéricas, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? La primera era orientación al, la segunda era responsabilidad, luego vocación de servicio, luego ya son las competencias por familia o grupo o nivel de puestos. En nuestro caso hemos trabajado con nivel, ¿cierto? Y ahí, ¿qué hemos trabajado? ¿Cuál era el primero? Liderazgo, ¿no? ¿Cuál más? Gestión del tiempo. Trabajo en. Y acá los niveles, ¿no? Si es gerente de ventas, será de. Liderazgo también es de. Y le crearé las competencias específicas por puesto. ¿Listo? Entonces, una vez que yo he establecido las competencias y niveles requeridos para el puesto, ya tengo mi perfil en base a competencias. ¿Listo? Tengo entonces mi perfil en base a competencias. Y eso es lo único que ustedes tendrían que agregar al perfil al modelo de perfil que ya tienen, agréganlo, ¿no es cierto? Ahora, el detalle de todo esto y los niveles y todo lo demás, eso ya ¿dónde lo voy a encontrar? En los diccionarios, ¿no es cierto? El diccionario de competencias, el diccionario de comportamientos, el diccionario de preguntas. Pregunta, ¿por qué tengo que hacer un diccionario de niveles? El diccionario de competencias. Porque en base al diccionario de competencias yo voy a saber por qué he elegido cada nivel, ¿no? O cada competencia en cada puesto. El diccionario de comportamientos me va a servir para la evaluación de desempeño. Ya lo vamos a trabajar, pero yo trabajo cuando reviso evaluación de desempeño, voy a ver cuál es el comportamiento deseado de acuerdo al nivel. ¿Listo? Y cuando trabaje selección de personal o selección por competencias, voy a trabajar con el diccionario de preguntas. ¿Listo? Que a decir verdad, creo que son varios les ha pasado unos archivos, si no me equivoco, que ahí deben estar mencionados. Y si no, se los voy a pasar ahora para que lo hagamos en la tabla. Se entiende a nivel general, ¿no es cierto?, el sistema de gestión de recursos humanos, solo las partes que trabajamos, porque ya hemos dicho que en otros cursos van a trabajar los otros subsistemas, y cómo estos los trabajamos desde el sistema de gestión por competencias. ¿Listo? Ya, esa es la pasada general, que me parece básica para que podamos seguir trabajando. ¿Listo? Gestión, entonces, ¿qué es? ¿Cierto? Una posibilidad de lograr objetivos a través de los recursos y las personas, ¿cierto? A través de los recursos hay varios tipos de gestiones, ¿no es cierto? Gestión estratégica a largo plazo, la táctica a mediano y la operativa a corto plazo. ¿Cómo se mide la gestión? A través de indicadores que nos permitan conocer la eficacia, la eficiencia, la efectividad y la productividad. Listo. Hay algunos conceptos de competencias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son funciones funcionalistas?
Ya, por ejemplo, en lo que estábamos trabajando es más en base a las funciones, ¿no es cierto? Haces tu descriptivo de puestos y todo tu proceso en base a las funciones que debes o no cumplir y las desarrollas bien o no. La conductista en base al observable, que es justamente el tema de competencias, ¿no? Entonces, y nosotros lo que tratamos de hacer es hacer ambas cosas, ¿no? Medir el desempeño en base a lo que debes hacer y en base también a las competencias. Entonces, el sistema de gestión de los recursos humanos debe ser holístico, debe trabajar el tema funcional y además el tema conductista. O sea, además, digamos, lo que se trabajaría como objetivos, administración por objetivos y el sistema de gestión por competencias. ¿El diccionario de competencias estaría dentro del conductista? Claro, todos los diccionarios, todo lo que es competencias es el conductista. Y la información que sacamos del descriptivo de puestos sería en base al proceso funcionalista. Y lo que nosotros hemos propuesto es ambas cosas, si se dan cuenta, por eso es holístico, ¿ya? Justo lo que habíamos trabajado, ¿no es cierto? Competencias genéricas, específicas y competencias básicas. Bueno, depende, hay autores, ¿no es cierto? Hay autores que tipifican de una forma y autores que tipifican de otra. No, está bien así, pero ¿cuáles son las características de trabajar en un sistema de gestión por competencias? ¿No es cierto? Énfasis en la empresa, claro, todos los procesos en base a la estrategia del negocio, ¿no es cierto? Referencia en los mejores, bueno, yo diría en base a los que mejor se podrían desempeñar, no siempre los mejores son los que debemos contratar inclusive, porque si contratas a alguien sobrecalificado, va a pasar de que va a estar un tiempito y se va a ir, y te va a generar doble costo en el proceso de selección, eso tenlo por seguro. El sobrecalificado va a estar un tiempo porque está utilizando tu empresa para estar empleado mientras consigue algo mejor, ¿no es cierto? Las competencias diseñadas más que consultadas, o sea, justamente todo el proceso ese de hacer los diccionarios es diseñar las competencias previamente. Los pasos: definir visión y misión, definir las competencias por la máxima dirección de la compañía, que son las competencias genéricas o cardinales o transversales, ¿no es cierto? La prueba de las competencias en un grupo de ejecutivos en la organización, una prueba en vacío para ver si realmente están bien diseñadas esas competencias o no, la validación de las competencias y el diseño de los procesos de recursos humanos por competencias, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el proceso de selección utilizando también las competencias. Vamos a hacer el proceso de rendimiento, evaluación de rendimiento en base también a las competencias. ¿Listo? Una vez que hemos hecho, si se dan cuenta, es lo mismo que les he explicado, pero aquí tienen un poco de términos más técnicos y es un poquito más extensa la explicación. Pero en realidad es lo mismo. Hacen la misión, tienen sus competencias genéricas, las por familia de puestos, las específicas, validas esas competencias, porque claro, tú presentas una propuesta, ¿no es cierto? Esas competencias son validadas, ¿no es cierto? Y después utilizas ese perfil de cada puesto en los otros procesos de gestión de recursos humanos. ¿Cómo es esa validación vacía que usted? Por ejemplo, si tú has definido que debes tener cierto tipo de competencias de la familia de puestos digamos, de gerentes, tendrías que revisar si realmente son las competencias que se tienen o no. A veces es lo que tú esperas, pero no necesariamente lo que realmente hay, ¿no es cierto? Entonces hay que validar ese procedimiento también. Profesor, en el caso que digamos no cumpla más del 50%. ¿Más del 50% de trabajadores en el puesto o no? Por ejemplo, se espera que sea un porcentaje de, digamos, de 100 o 75. Ya, y lo esperado es 75 y el obtenido por el trabajador es 50. Esa brecha se va a capacitación. Y también se tiene que gestionar. Claro, hay que gestionar. Justamente los subprocesos hacen de que, por ejemplo, los primeros procesos que hemos trabajado, que son la planificación y organización de recursos humanos, si se dan cuenta, nos sirve de base o alimenta el proceso de selección. Alimenta al proceso va a alimentar también el proceso de evaluación y de evaluación de desempeño
y de capacitación. Ahora, la evaluación de desempeño me va a permitir saber también si mis procesos anteriores están bien o mal. Por ejemplo, si tú ves que cierto tipo de puestos, ¿no es cierto?, por alguna extraña razón siempre tienen un desempeño menor al esperado. ¿Qué está mal? El proceso de selección, ¿no es cierto? Entonces, si los trabajadores en ese puesto normalmente todos tienen un desempeño no esperado, es porque el perfil que has hecho de repente no es adecuado. Entonces te permite también ver y mejorar tus procesos anteriores, ¿no es cierto? Sirve también como retroalimentación para los procesos anteriores. Pasos para la implementación de un sistema de gestión por competencias. Definición de las competencias, definición de los grados, diseño de perfiles profesionales, análisis de las competencias de las personas, implantación del sistema, ¿no? Todo lo que hemos explicado inicialmente, ¿no? Empezamos aquí con definir las competencias, los grados, todo esto se hace a través de los diccionarios, ¿no es cierto? Una vez que tengo los diccionarios, hago los perfiles por cada puesto, ¿no es cierto? Y luego, cuando tengo los perfiles por cada puesto, recién puedo implementar en el sistema. Marta les establece más o menos estos procedimientos, claro que ahora son más, pero son los que vamos a trabajar. Hay otros también que forman parte del sistema de gestión, pero nosotros vamos a trabajar solamente con esos, por eso solamente con algunos. Entonces empezamos siempre la gestión por competencias con el análisis y descripción de puestos. ¿Listo? Y este es el modelo, ¿no?, para cuando hacemos análisis y descripción de puestos por competencias. Es similar a lo que hemos trabajado, ¿no es cierto? El título del puesto o nombre del puesto, la gerencia, dependencia general, eso ya lo hemos trabajado, ¿no es cierto? La supervisión, responsabilidad sobre personas, ¿no?, sobre el dinero, si son internas o externas, la misión del puesto, las funciones, niveles de autoridad, y ahí está, las competencias del puesto. Para este puesto necesito la competencia iniciativa en el nivel B. ¿Y qué quiere decir eso? Que realiza planes de acción y toma decisiones cuando es necesario para lograr los objetivos propuestos, realiza activamente cambios en la manera de trabajar produciendo mejoras significativas, solucionando problemas que se presenten, propone procedimientos que ayuden a conseguir el resultado. Entonces, no solamente, si se dan cuenta, ya no basta con poner las funciones y lo que necesita como formación académica, como capacitación y como experiencia, sino que además incluimos en el perfil por competencias las competencias requeridas, el grado y la definición. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos eso, nuestro perfil sube un nivel y está siendo un perfil por competencias. De pronto que hay empresas que por lo menos deberíamos tratar de tener es el perfil normal, que es hasta antes de esto, ¿no es cierto? Funciones, nivel de autoridad, formación, conocimiento y experiencia, ¿no es cierto? Esta ya es un trabajo adicional, ¿no es cierto? Por eso decíamos, hasta antes de las competencias sería un proceso funcionalista. Si utilizamos competencias sería solo competencias, sería conductista, y lo que nosotros planteamos es ambas cosas para que sea justamente holístico. Ahí está el modelo de diccionario de competencias, ¿no es cierto? Ahí va la definición de la competencia y los grados, ¿no es cierto? En este caso plantean el 100%, ¿no es cierto? Distinto a lo que hemos trabajado en el ejemplo, que al final de cuentas no va a variar. Y acá dice, en pausa, fija claramente objetivos de performance con las responsabilidades personales correspondientes, provee dirección y define responsabilidades, aprovecha claramente la diversidad de los miembros del equipo para lograr un valor añadido superior en el negocio, combina adecuadamente situación, persona y tiempo, adecuada integración al equipo de trabajo, comparte las consecuencias de los resultados con todos los involucrados, emprende acciones eficaces para mejorar el talento de las capacidades de los demás. El empowerment, ¿qué es? La capacidad para delegar, ¿no es cierto? La capacidad para delegar. Dice,
Si tuviera el nivel máximo, sería fija claramente los objetivos de performance, asignando las responsabilidades personales correspondientes, aprovecha la diversidad de su equipo para lograr un valor añadido superior al negocio, cumple la función de consejero confiable compartiendo la consecuencia de los resultados con todos los involucrados, emprende permanentes acciones para mejorar el talento y las capacidades técnicas. Más o menos esa es la redacción que debe tener cada competencia y sus respectivos niveles. ¿Listo? Lo siguiente, ¿cómo nos ayuda en el reclutamiento y selección? Marta les propone estos 20 pasos que ya hemos dicho que no es la fórmula mágica, sino es una serie de pasos que uno puede o no utilizar, no necesariamente va a utilizarlos todos, ¿cierto? Necesidad de cumplir una posición que está originada por el área que requiere o el área usuaria, la solicitud o requerimiento de personal. Siempre es necesario revisar el descriptivo de puestos. ¿Por qué? Puede ser que yo el descriptivo de puestos, ¿no es cierto?, en base a lo que ese cuestionario que hemos visto en la sesión pasada, yo lo he hecho hace 5 años, ¿no? Y hace 5 años contraté a alguien en ese puesto y ha estado estos 5 años, se ha ido por alguna oferta mejor, o como en algunas empresas en política que 5 años y chao, ¿no es cierto? Bueno, por un tema legal para que no ganen estabilidad supuestamente. Entonces tienes que contratar a otra persona, pero te das cuenta y tienes que analizar que en esos 5 años ese puesto ya evolucionó. Ya no son las mismas funciones, ya no son las mismas responsabilidades, ya no son las mismas competencias. Por eso siempre hay que hacer una revisión del descriptivo de puestos. Ojo, cuando trabajamos, todo lo que trabajamos en recursos humanos debe estar con versión y fecha, ¿no es cierto? Análisis de puestos, versión 1, fecha, ¿en qué fecha se elaboró? Perfil de puestos, versión 5, ¿en qué fecha se elaboró la versión 5? ¿Listo? Siempre trabajemos eso para tener esa información de la versión y fecha en todos los documentos que trabajemos como formatos en los procedimientos de recursos humanos. Recolectar información sobre el perfil, que obviamente va a estar en nuestro manual de perfiles de puesto. Análisis sobre eventuales candidatos internos. Entonces, ¿qué significa esto de análisis de candidatos internos? Les había mostrado hace un rato, bueno, les había explicado de que cuando tenemos un organigrama de recursos humanos que implica los apellidos y nombres de los ocupantes, ya podemos ir viendo quiénes podrían ser la primera opción a ascender, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice hay que hacer un análisis sobre eventuales candidatos internos. ¿Quién de los que están trabajando cumplen con el perfil que quiero para este puesto que me va a quedar libre? Ahora, tengo que tomar la decisión sobre si va a hacerse un reclutamiento interno o no, porque a veces solamente es externo. Bueno, ahí hay opiniones encontradas, pero ya lo vamos a trabajar cuando hagamos selección. Ahorita estamos viendo gestión por competencias en general. Recepción de las candidaturas, la primera revisión de antecedentes, que lo que le denominamos preselección, ¿no es cierto? O que también se le conoce como evaluación curricular, ¿no es cierto? La entrevista 1 o 2 rondas, eso básicamente para validar las competencias, ¿no es cierto? Para validar si tienen o no las competencias. Evaluaciones específicas psicológicas si es que se requiere, ¿no? A veces no lo necesitas o no hay el presupuesto para hacerlo, hay que ver ambas cosas, ¿listo? Formación de candidaturas. Entonces, una vez que ya has hecho toda esa etapa de preselección, digamos, ya tienes un filtro de cuáles son los candidatos aptos, ¿no es cierto? Por eso es formación de candidaturas. Y de ahí ya envías una información sobre los finalistas, lo que decíamos, un informe de la terna, ¿no es cierto? Estos son los 3 que pasaron. ¿A quién? Al jefe de línea, es decir, al jefe inmediato. ¿Listo? Que en este caso le denomina cliente interno, porque es el que te pide y tú le vas a dar los posibles candidatos. ¿Listo? Luego el cliente interno hace probablemente una entrevista, ¿no es cierto? Y decide quién es el que quedaría en primer puesto, segundo y tercer puesto. Y ahí recién empieza la etapa de negociación de cuánto vas a ganar, cuánto quieres, cuánto te puedo pagar, nuestra banda salarial alcanza esto, qué sé yo. Y algunas veces ni siquiera pasa el primer puesto porque sus exigencias económicas son más allá de las que tú puedes dar, ¿no es cierto? Por lo tanto te quedas con el segundo.
Oferta por escrito, aquí en la OFE, hacer las ofertas por escrito ayuda en que evitar ciertos ruidos de comunicación cuando se lo dices verbalmente. Mejor por escrito, es frío, aparte que la naturaleza de esa comunicación tiene que ser fría. Nos hablan de dinero, propuestas, ¿no es cierto? Esto es lo que damos como empresa. Tu remuneración mensual va a ser de tanto, recibes tantas asignaciones al año, tu CTS, nosotros damos algunos conceptos adicionales, ¿no es cierto? Todo lo que tú otorgues como beneficio lo tendrías que poner en tu oferta por escrito. Comunicación al postulante fuera del proceso, ¿no es cierto? Bueno, no se hace tampoco, pero tendrías que decirle, ¿no es cierto? Bueno, estas han sido tus competencias que estaban por desarrollar y con las cuales no has podido, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Para qué? La finalidad, la esencia de esta etapa o de hacer esto es que los que han quedado como no aptos sepan cuáles son sus falencias, cosa que nunca sucede, ¿no es cierto? Porque nosotros te llamamos, nunca te llaman, ¿cierto? Y el proceso de admisión, que normalmente, dependiendo, va a iniciar con el examen médico ocupacional, ¿no es cierto? Que si jala este segundo puesto, ¿no es cierto? Te vayas por el tercero. ¿Listo? ¿Qué pasa en el segundo puesto? Pasó hasta aquí, pero se va al examen médico ocupacional y te dice no apto. Puede pasar, ¿no es cierto? Se va al examen médico ocupacional, manda la trama al hospital, a la clínica, perdón, mandan el informe, ¿no es cierto? El anexo, que corresponda según la actividad del negocio, y quien lo tiene que revisar no eres tú, tiene que ser otro médico ocupacional. Nadie puede tener acceso a los exámenes médicos ocupacionales excepto los médicos ocupacionales. ¿Listo? Ya sabemos que es un poco mentira, pero bueno, supuestamente. Entonces lo tiene que leer el otro médico ocupacional y decirte, bueno, está apto o no apto. ¿Listo? ¿Qué tal si está no apto? Ya, caballero, la tercera opción. ¿Listo? Y ya el proceso de inducción. Este proceso es larguísimo, si te das cuenta. Es para cuando se trabaja planificadamente. Pero hay empresas que por la naturaleza de sus funciones no puedes trabajar así de planificado. Las cosas son ya. Necesito choferes para mañana, tenemos una carga y toditos se han ido a la competencia. Suele pasar, ¿no es cierto? Y tú crees que te va a alcanzar el tiempo para mandarla, pedir la solicitud de personal, nada, ¿no es cierto? Referencias nomás, ¿dónde he trabajado? Listo, suficiente, ya les gusta, ¿no? Que tenga su nivel requerido de licencia, ¿no es cierto? Y su marketing, listo. Primeros auxilios, de pronto, listo. Entonces hay que ver, por eso les decía, esto no es una fórmula mágica, es una propuesta de Martales que nosotros podemos tomar algunas partes. La capacitación y entrenamiento, ¿no? La capacitación y entrenamiento normalmente se da para dos cosas. Una es cuando vamos a trabajar dice, este es el perfil de la posición actual del jefe, ¿cierto? ¿Cuál es la posición actual del jefe? Está por aquí, ¿no es cierto? No, la de arriba, la de arriba. ¿Listo? Luego dice el resultado de la última evaluación en relación con las competencias del puesto actual. ¿Listo? Perfil de la posición para la cual es considerado en el plan de sucesiones. Es decir, él está aquí, ¿no es cierto? Él está aquí y quiere postular aquí. Entonces, necesita, estos son los huecos o brechas, ¿no es cierto? Con las que se supone que con la capacitación nosotros debemos lograr. ¿Listo? Y también se da al revés, ¿no es cierto? A veces pasa de que este es el perfil actual y este es el desempeño del que la está ocupando. Entonces también hay una brecha. Se da tanto para después de la evaluación, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene un desempeño con observaciones porque está por debajo de lo esperado, y también cuando queremos ver nuestro plan de sucesiones, es decir, de dónde está a dónde puede ir, qué diferencias o qué le falta. ¿Listo? Entonces, ese análisis lo trabajamos en desarrollo de personas y en evaluación de desempeño. Profesor, después de la capacitación, ahorita ¿cuándo tiene que hacer el análisis de competencia?
Perdón, no te entendí. O sea, evalúas y después cuando haces el análisis de competencia. Por ejemplo, si se realiza la capacitación, Ya. una vez de cuánto tiempo aproximado se puede realizar de nuevo el análisis de competencia, Para ver si está cumpliendo o no. o si por ejemplo, el desenvolvimiento de la persona donde el trabajador incrementa. Yo opino unos 6 meses. No hay algo establecido, yo opino unos 6 meses. Inclusive cuando alguien tiene un desempeño menor al esperado y lo capacitas, ¿no es cierto? Se estila que pasan 6 meses, y, digamos el plazo más rápido, ¿no? 6 meses y lo vuelves a evaluar. Porque una persona que tiene 2B, mira, le haces una evaluación de desempeño y en algunos, ya sea en funciones o en competencias, está por debajo del esperado. ¿Listo? Si es permanente y todo, porque a veces solamente simplemente los pide y funciona. Entonces algunas veces lo capacitan, ¿no es cierto? O le ayudan o dan facilidades para capacitarlo, que tenga ciertos conocimientos. Entonces, si ya le estás dando el conocimiento, ¿no es cierto?, la posibilidad, y lo tienes que volver a evaluar para ver cuál ha sido el impacto de la capacitación. Entonces, 6 meses me parece prudente. En la etapa de capacitación, entonces, ¿qué es lo que evaluamos? ¿No es cierto? ¿Cómo capacitamos? ¿Quiénes y dónde? Lo que queremos lograr es una capacidad, o sea, que alguien sea capaz de hacer algo, ¿no es cierto? Es a través de pruebas, quién va a ser un instructor en un centro de formación, ¿cierto? O sea, por ejemplo, esto podría ser una capacitación, ¿cierto? Un diplomado, por ejemplo. Si lo que queremos capacitar es en relación al desempeño, debe ser ya en el trabajo, ¿no es cierto? No podría ser. Entonces, ahí tendría que tener una especie de mentor, ¿no es cierto?, en la empresa para que haga una observación guiada, normalmente supervisor o jefe inmediato. ¿Dónde se realiza esta capacitación? En el centro de trabajo. Si lo que quiero mejorar es la productividad en base a un incremento de productividad, debo establecer estándares de producción, metas, ¿no es cierto?, algo tangible. ¿Quién lo hace? Los supervisores, y obviamente se hace en el centro de trabajo. Aspectos económicos, indicadores económicos, igual, información fría, ¿no es cierto? ¿Quién? El responsable de la explotación y la unidad operativa. Evaluación del desempeño. Ese es un modelo más o menos de un perfil por competencias, ¿no es cierto? El perfil, perdón, la competencia y el nivel requerido. ¿Listo? ¿Qué es la evaluación del desempeño? Comparar el perfil por competencias del puesto, ya hemos dicho eso, versus el perfil de competencias del trabajo. Eso también se los había explicado. Ya habíamos visto que hay competencias claves, competencias rol y competencias de posición. Lo que nosotros le hemos llamado las competencias genéricas, transversales, ¿no es cierto?, o cardinales, en acá se llaman competencias claves. Las competencias por familias de puestos, que acá le llaman competencias rol, y las competencias por puesto, que aquí le llaman competencias por posición. ¿Listo? A medida de que suben en la escala jerárquica, las competencias pueden cambiar o cambiar su peso específico. ¿Se acuerdan? Los jefes tenían un nivel C en unas competencias y los gerentes nivel, inclusive eran distintas sus competencias por familia de puesto, ¿no es cierto? Fijar objetivos, estamos hablando de la evaluación de desempeño por competencias. Fijar objetivos mediante indicadores de gestión, ¿no es cierto? Entonces tenemos que decir cuál va a ser en nuestro análisis de rendimiento, cuál va a ser, digamos, las notas, por así decirlo, que en este caso van a ser en base al análisis de rendimiento. El nivel 1, que sería que supera ampliamente, el 2 supera, 3 alcanza el objetivo, 4 estuvo cerca y 5 no alcanzó él. Los grados de cada, tenemos que establecer los grados de cada competencia, y además hay otro ítem que se evalúa, que es la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Con qué tanta frecuencia tiene esa conducta? Si es siempre, nivel A; si es frecuentemente, nivel B; si es a la mitad del tiempo, nivel C; y si es ocasionalmente, nivel D. Cuando trabajemos, vamos a trabajar eso obviamente a detalle, pero eso es para tener una idea de cómo funciona el sistema de gestión de competencias. Esta no se utiliza mucho, pero la teoría, ¿no?, establecida en este caso por Martales, así lo define, ¿no es cierto? Dice
que todos deben tener una remuneración base, ¿cierto? Y en base a cómo aporta con sus competencias debe tener una remuneración diferencial en base al logro de competencias. ¿Listo? Ni siquiera como objetivo se da, ¿no? La realidad es esta, ¿no es cierto? Ni siquiera se establecen objetivos y decir, ya, si logramos esto van a tener esto de bonificación, y si logramos esto más, ganamos entonces un poco más. Sí he visto que pasa en entidades financieras, porque trabajan con un monto de colocación de créditos, ¿no es cierto? Y si llegan a eso, ganan todos y gana inclusive el jefe o supervisor del grupo. Es donde más he visto. Y en otros sitios, muy rara vez. Cuando es producción, no he visto. En ventas, normalmente, si es comercial, la razón de ser del negocio, también algunas veces hay este tema. Pero, por lo general, no. En nuestra cultura, yo creo, no existe eso de las remuneraciones diferenciadas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque creemos siempre de que va a haber personas que trabajan, se la llevan fácil, y por eso hay veces los equipos no quieren trabajar. Dicen, ¿por qué yo me esfuerzo? Si los otros no se esfuerzan, igual se van a beneficiar. Entonces, siempre hay ese pensamiento por eso. En nuestra cultura no funciona mucho esto. Pero bueno, más o menos ahí es como lo establece, ¿no es cierto? Se supone que tú tienes que tener una remuneración base y en base a tu desempeño personal vas a tener un porcentaje, y si como equipo tienen otras metas, pues hay otro porcentaje adicional. Es una teoría muy bonita, pero particularmente difícil de ver. Desarrollen planes de carrera, ¿no es cierto? Entonces, es cuando trabajamos para este puesto. ¿Quién está actualmente? ¿No es cierto? José María. ¿Cuál es la opción 1? María. ¿Cuál es la opción 2? Pedro. ¿Y cuál es la opción 3? Alberto. Ese es un plan de sucesión, ¿no es cierto? Obviamente, ¿para quiénes sueles hacer este plan de sucesión de carrera? Para puestos de gerente o jefes mando medio, ¿no es cierto? Si es que hay empresas que ya tienen una cultura organizacional bien implantada y prefieren tener personas en mandos medios y gerenciales a personas que ya conocen la cultura que traen de afuera. Entonces, en esos casos te conviene a ti hacer planes de sucesión en caso de que algún gerente o jefe mando medio se retire. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto más o menos en forma genérica cómo es que se trabaja el sistema de gestión por competencias, ¿no es cierto? Y es todo un engranaje que parte siempre, hemos visto aquí también en gestión por competencias, parte del perfil por competencias. ¿Listo? ¿Por qué? Comparas el perfil versus el candidato. Después comparas el perfil versus el desempeño obtenido. ¿Listo? Bien. Y ahora sí vamos a trabajar específicamente. Listo, dice, los desafíos para la gestión de recursos humanos. ¿Cómo alinear la estrategia de las personas con la estrategia del negocio? La estrategia organizacional normalmente se va a basar en base a nuevas estructuras, nuevos procesos de trabajo, a las nuevas tecnologías, a los nuevos conocimientos, a indicadores de desempeño. En base a eso se modifican las estrategias organizacionales. Y recursos humanos, ¿cómo es que aporta al logro o cómo es que alinea, ¿no?, sus estrategias con esas estrategias producidas por la organización? A través del reclutamiento y selección, a través del gerenciamiento de desempeño, a través del entrenamiento y desarrollo, planes de carrera, planes de sucesión, compensaciones y la estructura organizacional. Entonces, con todas esas herramientas o sus procesos, nosotros nos alineamos a la estrategia. Profesor, ¿no es estructura organizacional? Hemos dicho que la estructura organizacional está compuesta por el organigrama, ¿no es cierto? ¿Cómo organizo? ¿Cuántas gerencias son? ¿Cuántos puestos deben haber por cada gerencia o área? ¿Cómo potencio las áreas que yo necesito que justamente tengan esa capacidad? ¿No es cierto? Poníamos el ejemplo de marketing, ¿no es cierto? Para una empresa cuya estrategia era ser agresivos a nivel de marketing comercial. Son ser competitivos en las remuneraciones. Entonces, ¿cómo nos hacemos competitivos en el mercado laboral en base a las remuneraciones? Para atraer a más personal calificado. Pero, profesor, por ejemplo, dentro de la empresa, si en ese tipo de compensaciones no se les supone
acorde al mercado. Ya en las teorías de compensaciones indican que existen dos tipos de compensaciones: las compensaciones económicas y las compensaciones no económicas. Y las teorías de compensaciones no económicas están basadas en que debe haber un equilibrio vida-trabajo, ¿no es cierto? A veces una persona valora más el hecho de que tenga facilidad para poder ir a ver a su hijo al colegio que la remuneración. A veces prefiere trabajar en una zona urbana y ganar menos que ir a ganar 5.000 soles pero a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ese sistema de compensaciones no económicas son las que una empresa que no tiene poder adquisitivo tiene que utilizar. Por ejemplo, dar más días libres, ¿no es cierto? Tener un horario flexible,